Soy Gregorio Varela Moreiras, catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto Universitario CEU Alimentación y Sociedad. Efectivamente, lo que comentas de lo que podríamos llamar una individualización, ¿no?, de la forma de comer, pues es un fenómeno rápido, creciente y que sobre todo afecta a las personas jóvenes, aunque no solo, porque también afecta a las personas mayores. Lo que pasa es que las motivaciones son diferentes, ¿no? Ahí ya entraría todo el tema de la soledad no deseada, que probablemente luego comentemos, etc. En el caso de las personas jóvenes, sí observamos por un lado eso, ¿no?, una individualización que va incluso desde el momento de la compra, ¿no?, que a lo mejor no somos conscientes, pues que nosotros de alguna manera, a lo mejor sí podemos hacer una comida relativamente bien planteada desde el punto de vista de dieta, nutricionalmente hablando, pero sin embargo, pues estaremos hablando de una alimentación silenciosa. ¿Qué significa eso? Pues que podemos comprar por internet, vía internet, por tanto no nos comunicamos con nadie en el momento de la compra, de decisión de compra, que es importante. Por otro lado, efectivamente, nos levantamos, desayunamos ya a lo mejor conectados, aislados, nos vamos a la universidad, como comentabas, y efectivamente pues seguimos conectados al mundo, pero sin embargo en nuestro mundo, no con los demás, y eso lo practicamos también en el momento de la comida, en la universidad, en la empresa, y lo peor también es que cuando llegamos a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro apartamento, a nuestro colegio mayor, pues ocurre otro tanto, ¿no? Es decir, que cogemos bandeja, tampoco nos preocupamos mucho en decidir lo que comemos, sino, como a mí me dicen muchas veces los estudiantes, lo que pillo. Entonces lo que pillo, claro, pues puede estar bien si el azar nos dice que está bien, o en muchas ocasiones pues es efectivamente una combinación de alimentos en un plato, pero que a lo mejor no tiene un criterio, ¿no? Pero lo peor es que no solamente es eso, sino que efectivamente pues esa comida también ya en casa o en el colegio mayor, pues la hacemos aislados, en un sofá, en el cuarto, pero no en la mesa, que era el lugar tradicional de comer, de compartir hace una generación y no digamos generaciones atrás. Entonces ese fenómeno de la individualización pues sí nos preocupa, no solamente como hecho social, sino, como adelantaba, por las consecuencias que puede tener, pues de hábitos alimentarios, consecuencias que ya vamos conociendo desde el punto de vista nutricional, etc. Luego también, pues eso lleva asociado lo que podemos llamar una diversificación, ¿no?, de los lugares de hacer los momentos de consumo, que antes eran muy establecidos en cuanto a solamente la mesa de la casa, del hogar, si acaso la mesa de la cocina, sobre todo los hijos, ¿no?, que nos mandaban pues a la mesa de la cocina los fines de semana, y hoy hemos diversificado. No digo que no siga habiendo, por supuesto, comidas alrededor de la mesa, pero también pues no nos llama la atención ya ver cómo se come en el metro, en el autobús, en el parque, en el trabajo. En clase esperemos que no, en el aula, pero bueno, todo puede ser, esperemos que no. Y entonces, claro, pues esa diversificación también puede, esa enorme diversificación en los lugares de consumo, pues también puede crear una situación de no buenos hábitos, ¿no? Porque está bien establecido que cuando, por ejemplo, tenemos una frecuencia de comidas de 3 al menos, 5 comidas al día, como siempre decimos, y además normalmente las hacemos de manera regular en nuestros sitios habituales, pues es mejor la calidad de la dieta. De alguna manera nos ayuda mejor a controlar la decisión alimentaria, que no es fácil, porque cada vez estamos más inundados, no solamente por la oferta de productos alimentarios, sino por muchos inputs, ¿no?, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de influencia de redes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lo que nosotros mejor conocemos son los aspectos más relacionados con la alimentación y las consecuencias, ¿no?, que puede haber en relación con la nutrición. Entonces, cuando, por ejemplo, preguntamos, ¿no?, por qué, o intentamos preguntar o averiguar por qué puede ocurrir este fenómeno, pues es fundamentalmente por no priorizar suficientemente pues la importancia que tiene no el comer, porque eso creo que todos lo sabemos, ¿no?, sino las consecuencias de comer inadecuadamente o de hacerlo mejor o peor. O sea, una falta de preocupación
y no priorizar lo que por otro lado es la actividad que hacemos en más ocasiones a lo largo de nuestra vida. No existe otra actividad más frecuente que sentarnos a comer y beber. De acuerdo con la esperanza de vida actual, de 80 o más años en España, por ejemplo, pues vamos a tener aproximadamente unos 75.000, 80.000 momentos de consumo a lo largo de nuestra vida. Entonces, sin obsesionarse, merecería la pena que desde que se es joven, ya no digo universitario, sino desde antes, pues nos intentáramos preocupar, insisto, sin obsesionarnos, por ese momento de decisión alimentaria, desde la compra, el sentarnos a comer, el compartir, etc. Entonces yo creo que no se prioriza, se priorizan pues otros temas, otros aspectos, y yo creo que esa es la principal razón. Es decir, es una corriente, ¿no? Y en esa corriente, pues claro, arrastra, como no, a esa actividad tan frecuente que es comer y beber, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista, yo creo que tampoco hay que echar la culpa a los jóvenes, ¿no? Porque yo creo que es responsabilidad de todos, ¿no? Y aunque quede un poco cursi, es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Pero lo cierto es que, bueno, pues por un lado hemos cambiado las formas de trabajo a nivel familiar, y eso también pues implica, vamos a decir, menos cuidado y preocupación también a nivel de la familia, menos capacidad de poder crear, desarrollar, consolidar unos hábitos alimentarios compartidos, y eso se arrastra pues desde que es muy pequeño, ¿no? Por otro lado, bien sabemos que las tipologías familiares ahora son muy diversas, es decir, esa familia tradicional clásica, ¿no?, de hace una o dos generaciones de padre y madre y 2 hijos, 3 hijos o más hijos, existe, pero ahora hay otras muchas, ¿no? Entonces, todo eso influye, y yo creo que ha sido paralelo pues un poquitín a las nuevas formas de sociedad, a las nuevas formas de trabajo, sin duda, a las nuevas formas de compra de alimentos. Piensa que hace una generación, ¿con qué es lo que teníamos? Pues fundamentalmente o el mercado tradicional o las tiendas de barrio, Si ahora miramos al panorama de los lugares de compra, lo cual no digo que sea malo, está muy bien la libertad, la oferta alimentaria, pero claro, luego hay que saber utilizarla correctamente, adecuadamente. Entonces ahora nos encontramos con mercados tradicionales, como no, muchos de ellos también reconvertidos ya a lo que no entendíamos es un mercado tradicional de compra, pero bueno, ahí están. Las tiendas habituales muchas veces de barrios, sobre todo los centros de las ciudades, han ido desapareciendo, y eso, si quieres luego lo comentamos, pero por ejemplo afecta mucho a las posibilidades de las personas mayores, que son las que sobre todo siguen viviendo en los barrios de los centros de las grandes ciudades. Luego tenemos los supermercados, tenemos las grandes superficies y tenemos el comercio electrónico. Entonces, ese fenómeno también influye, como no, en la priorización, ¿no? Porque en alimentación y nutrición insistimos mucho que para tener una buena dieta, con las consecuencias que sabemos hoy tiene, hay que conocer los alimentos, hay que cocinarlos y saber las técnicas mejor para cocinarlos, por supuesto hay que compartirlos, disfrutar. Entonces, claro, las posibilidades son menos, y si aún encima no priorizamos, pues lo estamos pagando. Todavía no sabemos bien las consecuencias a medio y largo plazo, pero ya sí vamos viendo al menos algunos semáforos en naranja o en rojo. Por un lado, cuando nosotros vemos la evolución en el mercado de productos alimentarios, hay una tendencia a que cada vez sean los productos que tengan una textura, una consistencia, si no líquida, semilíquida, es decir, que requieren menos esfuerzo masticatorio. Entonces ahí ya tenemos una tentación de optar por alimentos pues que requieren menos tiempo también, menos tiempo, pero eso es lo que también estamos demandando como consumidores. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues si no se tiene, digamos, un buen estado emocional, un buen estado también de hábitos alimentarios consolidados, pues podemos tener tendencia a comer muy rápido, a ingestas también elevadas, por ejemplo, en energía, y que normalmente suelen ir acompañadas pues de una calidad nutricional por lo menos discutible. Entonces, claro que tiene mucha importancia, ¿no?, el propio hecho de elegir alimentos que requieran
ese esfuerzo masticatorio, ese tiempo que empleamos. Por eso decía que dediquemos a la alimentación y la nutrición, porque ahí ya sí se ha visto que las consecuencias pueden ir pues de mayor riesgo, por ejemplo, de sobrepeso, de obesidad, sin duda de problemas digestivos, que es uno de los, digamos, de los grandes titulares que hoy vamos viendo, de las consecuencias, ¿no? A muy diferentes niveles y a gente cada vez más joven, que acuden a consultas de dietistas, nutricionistas, pues con problemas digestivos, ¿no? Que antes solamente se veían en personas mayores y ahora es así, ¿no? Y claro, como vivimos cada vez más años, pero no con la calidad de salud que nos gustaría, pues se va arrastrando, ¿no? Por eso insistimos siempre en tratar de educar lo antes posible, ¿no? Empieza a haber información, no todavía muy abundante, pero sí estudios científicos que se han publicado, algunos también hemos publicado nosotros, que nos indican que el hecho de comer en compañía, ya per se, pues ¿a qué lleva? Por ejemplo, ¿no? Pues a que la ingesta del grupo de frutas y verduras sea mayor, a que el consumo de bebidas azucaradas, que no quiero decir que no se puedan tomar de manera esporádica, pero no debe ser la bebida de elección, pues el consumo de bebidas azucaradas es menor cuando se come acompañado. Que el consumo en general de producto fresco, poco procesado, también es mejor. O, por ejemplo, que se llega al postre. En muchas ocasiones, cuando se come solo, pues a veces no, me aburro, lo dejo, o voy a otra actividad que a lo mejor me parece más atractiva, ¿no? Entonces ahí ya hay un momento consumo que, claro, pues va a tener consecuencias desde el punto de vista de calidad de la dieta y consecuencias nutricionales importantes. Eso es en todas las edades, pero como de momento estamos hablando de los jóvenes, pues ahí es fundamental. Fíjate que cuando nosotros elaboramos, somos tan pesados en nutrición hablando de, por ejemplo, tiene usted que comer, ¿verdad?, 5 veces al día del grupo de frutas y verduras, pues en las guías alimentarias que ahora estamos revisando y que se van a publicar en breve, una de las nuevas recomendaciones es comer al menos una vez al día en familia. Una vez al día en familia, ¿verdad? Eso sería, como me están diciendo esto en la época de nuestros padres o nuestros abuelos, pues eso va a ser ahora un ruego, un por favor, ¿no? Al menos una comida al día en familia. ¿Por qué? Porque se han visto efectos muy positivos y lo contrario, efectos negativos cuando se come solo. ¿Qué vamos viendo también? Pues que, por ejemplo, pues cuando se come solo versus cuando se come acompañado, pues el estado emocional es peor, la tendencia a la depresión cuando se come solo, pues también es mayor. El interés de la relación entre salud y alimentación, que se ha medido objetivamente, pues también es peor. En fin, ya va habiendo una tarjeta de visita de diferentes ítems, de diferentes parámetros, que claramente en la balanza lo ponen y se pone así, ¿no? Claro. Nosotros venimos haciendo una serie de encuestas representativas, en este caso es en población adulta española, o sea, mayores de 18 años hasta personas mayores, conjuntamente con la Fundación MAFRE. Entonces hicimos uno en el año 2015, otro en el año 2017 y el último corte fue en el año 2022. Entonces, por ejemplo, ahí nos preocupa, estudiamos los aspectos sociales de la alimentación, no estudiamos consumo en estos estudios específicos no estudiamos consumo de energía ni de vitaminas, no, sino, por ejemplo, pues la decisión alimentaria, eso lo que comentaba antes de los momentos de compra, si se comparte, si no se comparte, cómo evoluciona. De manera muy significativa y preocupante, pues cada vez, desde el año 2015, en apenas 8 años, pues vemos que se va comiendo más de manera aislada, solo, en todos los momentos de consumo, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, porque la analizamos. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del desayuno es muy significativo, en el caso de media mañana, en el caso de la merienda, un poquito menos en la comida y la cena. Hay diferencia entre semana y fines de semana. En fines de semana mejora, se hacen más momentos de consumo en familia, pero ya no solamente es que comamos más veces solos, sino que además cuando nos sentamos a comer nos comunicamos mucho menos.
¿Por qué nos comunicamos menos? Pues porque probablemente, efectivamente, estamos sentados a la mesa, pero estamos en nuestro mundo, sobre todo el mundo de la pantalla, ¿no? Y eso lo venimos viendo en poco tiempo. Puede parecer mucho tiempo, pero 7 o 8 años es muy poco desde el punto de vista de cambios tan drásticos, ¿no?, como estamos observando. Bueno, pues creo que probablemente el próximo año hagamos el siguiente corte en población adulta y vamos a ver cómo evolucionamos, pero no soy muy optimista en ese sentido. Sin embargo, dedicamos más tiempo a comer. O sea que, claro, estamos más tiempo sentados, pero no significa mucho desde el punto de vista de que nos relacionemos más o que mejore nuestra dieta. No es así. Y eso significa que estamos perdiendo fundamentalmente uno de los grandes valores del legado, que es el de las dietas tradicionales, la dieta mediterránea, la dieta atlántica, que es, no solamente importa lo que como, sino cómo como, con quién como, porque cuando, por ejemplo, se declara a la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad, no se considera solo lo que es la composición de la dieta mediterránea, sino el hecho de compartir, la convivialidad, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, la convivialidad en ese sentido pues está, digamos, en peligro en general, no diría en general, pero sí las tendencias no son nada positivas, ¿no? Y eso es lo que venimos sobre todo estudiando, entre otras muchas cosas, ¿no? La alimentación la solemos definir por eses, por las eses, ¿no? Entonces la alimentación tiene que ser segura, la alimentación tiene que ser la S de saludable, tiene que ser satisfactoria, tiene que ser social y solidaria, hay más S, pero esas son las principales, ¿no? Entonces la S de social es fundamentalmente lo que estamos hablando, pero esa S de social tiene que ver y mucho, tiene muchas sinergias, sin duda, con la S de satisfactoria. Por eso yo siempre digo y comento a los alumnos en conferencias que merece la pena siempre comer acompañado, no diría yo que incluso con el mejor, incluso con tu enemigo, pero sí, merece casi la pena comer siempre acompañado por las consecuencias que tiene desde el punto de vista de salud, por ejemplo, pues se ha visto, ¿no?, hasta incluso desde el punto de vista de menores rasgos violentos, desde el punto de vista de más equilibrio emocional, etcétera, ¿no? Esa S de social, como no, también tiene que ver con la S de solidaria, que nos importa mucho. Es decir, una persona que come acompañada normalmente va a ser más solidaria. Y la S de solidaria tiene muchas facetas. Una que quizás la que normalmente más tenemos en la cabeza, ¿no?, que es, bueno, pues es más proclive, por ejemplo, a hacer voluntariado, porque está eso definido, es más proclive a ayudar a los demás, pero también la S de solidaria en alimentación pues tiene que ver pues por optar, por ejemplo, por productos de cercanía, es decir, ayudar, por ejemplo, pues a nuestros agricultores, nuestros ganaderos, se preocupa más, ¿no? Mientras que una persona, no digo siempre, pero en muchas ocasiones los que, bueno, comen solos, no les preocupa la alimentación, pues les va a dar mucho más igual de dónde proceda ese alimento, esos productos, ¿no? Y la S también de social de lo que estamos hablando, como no, lo que comentábamos antes, tiene que ver con la S de saludable. Entonces ya por lo menos 3 S están muy concatenadas: saludable, satisfactoria y solidaria, con la S de social. Fíjate que incluso esa S de social ahora la podemos llevar no solamente pues al ámbito del hogar, por supuesto, o al ámbito del trabajo, que es fundamental, sino que ahora se empieza a hablar de la importancia que tiene a nivel hospitalario. Y dice, bueno, ¿cómo puede ser que tiene que ver la S de social? Pues hay ya algunas experiencias muy interesantes, muy bonitas, que yo conozca, lamentablemente no en España, pero sí en países nórdicos europeos, en hospitales que se han creado comedores en planta. Evidentemente no estamos hablando de pacientes infecciosos, ¿no?, sino pues pacientes que ingresan y tienen que a lo mejor esperar haciéndose pruebas 2 días o 3, o están en recuperación de un traumatismo. Y entonces se ha visto que cuando comparten la comida y la cena en esos comedores de planta, pues la recuperación es mejor. Los días de hospitalización
es mejor, son más felices, porque claro, cuando estás comiendo solo o prácticamente solo en el ámbito hospitalario, que es otro tema, pero también realmente no ayuda mucho a la recuperación. Entonces todo tiene que ver, finalmente. Una de las asignaturas pendientes, ya que estamos hablando de educación, en la que venimos insistiendo, yo diría ya desde hace 30 años, es la necesidad de que haya una asignatura reglada desde educación infantil que incluya los conocimientos sobre alimentación, nutrición, gastronomía, entorno emocional, por supuesto estilos de vida. Pero no es por capricho, es por un lado, porque como comentaba, es la actividad más frecuente a lo largo de nuestras vidas. Entonces a mí me parece maravilloso que me hayan enseñado pues, a mirar un cuadro de Velázquez, un cuadro de Picasso, que me hayan intentado ayudar a cómo escuchar una sinfonía de Mozart o de Beethoven o el concierto. Me parece fantástico, pero creo que me hubiera sentido mucho más realizado también si me hubieran ayudado, por ejemplo, a educar el gusto. Y ese educar el gusto hay que hacerlo a edades muy tempranas. Y hay que hacerlo no solamente mediante transmisión del conocimiento, sino mediante experiencias, ¿verdad? Por eso, pues nosotros hemos desarrollado programas que son algunos como El gusto es mío, que está orientado, pues eso, a que los niños, las niñas desarrollen, pues desde que son muy pequeños, esa capacidad pues de poder discernir entre los diferentes alimentos, los distintos sabores, en cómo se cocinan, porque es fundamental. ¿Por qué luego nosotros si luego somos padres y decimos que tienes que comer acelgas? El niño te va a decir, bueno, ¿por qué tengo que comer acelgas y no puedo comer lo otro que a lo mejor es más atractivo? Un dulce tal, desde el punto de vista de color, no, que no pasa nada, porque se lo coma de vez en cuando. Entonces es fundamental, tiene una relación muy, muy marcada. Antes decíamos, bueno, debe ser en la adolescencia, ahora ya insistimos, tiene que ser cuanto antes mejor, porque es en esa etapa, sobre todo infantil, cuando se desarrollan los hábitos alimentarios, las capacidades masticatorias. Entonces ya en esa edad infantil va a tener la capacidad ese niño prácticamente de tener una dieta variada, equilibrada, con un perfil ya de necesidades nutricionales, con matizaciones, pero parecida a la del adulto. Si nosotros optamos por lo fácil, pues luego va a ser muy difícil el poder educar cuando se es más mayor. Es muy complicado, muy complicado. Piensa que esos años de educación infantil son críticos, igual que primaria. Luego ya llega la adolescencia, que es una edad de rebeldía en todos los aspectos, también en alimentación y nutrición, con lo cual vamos casi con seguro vamos a tener ahí problemas nutricionales asociados a la adolescencia, que luego, bueno, se van a recuperar en parte, pero ahí hay otra etapa. Pero si partimos de hechos malos ya desde la infancia, llegamos a la adolescencia peor. Yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, el Homo sapiens, que no sé, a veces para bien o para mal, pero hemos evolucionado, pues ese Homo sapiens parece que nos estamos convirtiendo en Homo solitarios, ¿no? En buena medida. Es una regresión, efectivamente, ¿no? El hecho de hacernos un poquito cavernícolas de nuevo, ¿no? Es así, porque yo me quedo ahí con mi bandeja, con lo que... Fíjate que además, claro, muchas veces cuando llegamos a casa, que yo lo puedo hacer también, en muchas ocasiones, ¿no? Que mea culpas todos, pero lo cierto es que cuando yo llego o cuando se llega a casa y no quiero priorizar el tema de mi alimentación, pues ¿qué hago? Pues lo que veo que hay en la despensa, en el frigorífico, y es una yuxtaposición de alimentos que muchas veces se pegan entre ellos desde el punto de vista de no se han conocido. A mí siempre me gusta poner el ejemplo, ¿no?, de un buen potaje o un guiso, como hacían nuestras madres y nuestras abuelas, donde, en fin, ponemos unos ingredientes, una materia prima, y el sabor final de un guiso, de un potaje, hombre, se parece
a los ingredientes iniciales, pero es un sabor distinto. O sea, se ha creado un nuevo sabor en una justaposición de alimentos, que es como muchas veces ahora nos alimentamos, sobre todo pues en la cena, en las casas, en las familias, en las casas, no se conocen. Se pueden llevar bien o se pueden llevar mal. Y ahí también aparecen problemas digestivos, porque a lo mejor estoy uniendo, oye, es que he encontrado aquí una rodaja de chorizo. Ah, pues queda por aquí ensaladilla. Bueno, pues aquí queda un poco de frutos secos. Ah, bueno, pues para un poco aliviarme la conciencia, pongo aquí una rodaja de tomate. Pero claro, eso que pase un día no pasa nada, ¿no? Es que yo no llego a ver el partido de fútbol hoy y tal, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero es cuando ya es una rutina, peor. Entonces sí, somos cavernícolas, ahora mismo somos cavernícolas del siglo XXI en buena medida. Y bueno, no hemos comentado la soledad en los adolescentes, es muy preocupante y más nos preocupan los mayores, las personas mayores, ¿no? Porque ahí sí está más que definido pues un riesgo de malnutrición que puede llegar a aumentar un 30% en la soledad no deseada, ¿eh? Incluso ya es complicada la alimentación y la nutrición en la persona mayor, que son los más vulnerables, si aún encima suelen estar en muchas ocasiones solos o solas, porque hay más mujeres mayores solas, pues el riesgo de malnutrición se multiplica en ese porcentaje que comentaba, ¿no? Incluso se va viendo que lo que son pues nuestros mecanismos, ¿no?, de apetito parecen más débiles cuando se está solo de manera prolongada, y cada vez están más solas las personas mayores o parejas que viven solas, pues el porcentaje se ha aumentado en España, ¿no? Y entonces hasta el punto de que se empieza a comentar, ¿no?, pues que la peor dieta para una persona mayor es la soledad, esa soledad, ¿no? Y aún encima a las personas mayores les hemos creado una sociedad pues no favorable desde el punto de vista de alimentación y nutrición. Los que estamos aquí, que somos muy jóvenes, pues nos es muy fácil ahora, o relativamente fácil, ir a la compra. Podemos ir en coche, podemos coger un carro que se desvía, pero bueno, todavía somos capaces de dirigirlo, relativamente fácil leer el etiquetado con matices, agarrar un producto. Y el mayor, les hemos quitado las tiendas tradicionales de sus lugares, los mercados ya son otra cosa. Lo que era pescadería y carnicería son los chinos de barrio, y aún encima, pues eso, el marketing de los productos alimentarios no está hecho para la persona mayor, aunque es el porcentaje mayor actualmente de población en España, está hecho para el joven, si os fijáis. Es decir, que hay edadismo finalmente también asociado a alimentación en el caso de los mayores. Entonces ahí ya sí que se ve consecuencias que además son rápidas. En el joven lo veremos a largo plazo, en los mayores se ve rápido. Además, nuestro legado significa compartir la alimentación. Entonces, de hecho, cuando aquí, tradicionalmente, ¿no?, en nuestro ámbito de los países, sobre todo del sur mediterráneo, decimos vamos a comer, el vamos a comer es en positivo, sea en el trabajo, o vamos a tomar unas cañas, o vamos a tomar unas tapas, ¿no? No se suele decir en positivo, que oye, qué bien. Y sin embargo, tengo que comer solo, o voy a comer solo, nos da como ahí un poquillo, ¿no?, de negatividad. Eso no ocurre en otras sociedades donde lo normal era estar solo. A mí siempre me gusta decir aquí que tú aquí puedes ir a lo mejor y decir, bueno, pues voy solo a un bar y salgo acompañado, ¿no? O comparto, es así. Y eso sería impensable pues en sociedades del centro y norte de Europa. Entonces, bueno, eso que ha sido un legado, que ha sido algo que hemos heredado gratis, con lo que cuestan los impuestos, y en este caso hemos heredado gratis, pues sí me preocupa y mucho que lo perdamos, y sobre todo que no lo vean sobre todo los más jóvenes, ¿no?, en eso que es un valor añadido a la vida, claramente, ¿no? Cuando decimos, a mí me gusta siempre decir que hay que alimentarse y nutrirse con alma, pues ese alimentarse y nutrirse con alma incluye, como no, la alimentación compartida. Si no es compartida,
A lo mejor puede ser nutricionalmente correcta, pero es correcta de cuaderno, de ajuste de energía y nutrientes, pero no con alma, ¿no? Con alma. Entonces ahí tenemos el tapeo, las tapas, en fin, muchos modelos de convivialidad que esperemos que no se pierdan o que se recuperen en caso de...